cuando parecía que el caso Daniel Sancho no nos podía dar más sorpresas, más giros, más cambios dramáticos. Es un hecho verdaderamente dramático, porque no hay otra palabra, lo que ha sucedido con Edwin Arrieta, pero parece ser que este vídeo que acaba de aparecer casi de la nada va a cambiar las cosas. Podría cambiar las cosas y seguro que así va a ser lamentablemente. Para la familia Arrieta, que es lo que se ha descubierto, que nuevas evidencias. Hay imágenes de Daniel Sancho haciendo lo que hizo, o bolsas, con lo que todos sabemos. Esas imágenes están y no son nuevas. Lo que ha sucedido es completamente nuevo, y se aleja mucho del perfil de Daniel Sancho, que muchos tenemos en mente, y que muchos de alguna manera denuncian diciendo que claramente es culpable, que es lo que ha sucedido verdaderamente. El caso Daniel Sancho nos sigue sorprendiendo mismamente. Daniel ha sorprendido a todos, renunciando al perdón del rey de Tailandia, que con motivo de su cumpleaños, aquellos presos que se considera que tienen buena conducta, y por el momento, el director de la cárcel así lo considera, que Daniel Sancho, aunque está en ese módulo de aislamiento, está teniendo un comportamiento bueno, que está colaborando con las autoridades tailandesas. Estaba pues en la oportunidad de tener un vis a vis con 5 familiares. Su madre, Silo Abronchalo, está allí de manera infatigable e incansable, y la debió sentar pues fatal, como no podía ser de otra forma. El hecho de que su hijo no haya solicitado el tener un vis a vis con ella, abrazarla por primera vez, es un vis a vis sin cámara, sin interfono, sin cristales de por medio, sin barreras de ningún tipo. Y Daniel Sancho sorprendentemente ha dicho que no vamos, no, es que haya dicho que no, sino que ni siquiera ha solicitado en informa, porque eso va a suceder mañana mismo. Mañana sábado va a suceder esto. No quiere ver a su madre de esa manera. Dicen que con su madre las cosas quizás no están bien, que se derrumba, que se pone nervioso, pero ese no es el tema que nos ocupa, y es que más allá de que Daniel Sancho pues siga sorprendiéndonos con su manera de comportarse, con su conducta, lo verdaderamente impactante es que se ha filtrado, y aquí es que sorprende que se filtra absolutamente todo. Se ha filtrado el informe final y definitivo de la policía a la fiscalía. Esto no es cualquier cosa. Es decir, esto son palabras mayores hasta ahora. De todo lo que hemos hablado pues son habladurías y ruedas de prensa por parte de la policía tailandesa. Aparece un abogado, te dice una cosa, Marcos García Montes, te aparece los otros y dice lo contrario. Esto ya es oficial, definitivo. Es la información que va a recibir el fiscal y el juez, y a partir de aquí, de este informe, está el devenir, el que va a ser el devenir de Daniel Sancho, que es lo que ha sucedido, que el programa de televisión española de la cadena pública aquí en España, Mañaneros, ha desvelado datos verdaderamente impactantes sobre el hijo de Rodolfo Sancho. Un vuelco va a dar tremendo, lamentablemente, para las familias de Edwin Arrieta, cuando precisamente conozcan el contenido del mismo, casi 2 meses después de que Daniel Sancho confesara a las autoridades tailandesas que habría asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, la policía tailandés ha dado ruedas de prensa, aportando pruebas, aportando detalles, como mira aquí. Tenemos la camiseta Edwin Arrieta perforada, le un cuchillo en el corazón. Decir ante eso poco se puede decir. Pues bien, el programa Mañaneros pone en duda algunas de esas declaraciones por parte de la policía tailandesa, y de alguna manera, lamentablemente para la familia de Lorica, lamentablemente para las familias de Cunarrieta, acerca a Daniel Sancho a esa especie de limbo en el que quizás no va a acabar probablemente la pena capital. Eso ya se sabía, pero quizás ni siquiera acabaría, y ojo a esto, en cadena perpetua. Es verdaderamente tremendo. Quizás Marcos García Montes ha tenido suerte, porque ha llevado el caso, yo creo que francamente mal, y se va a encontrar con una pena lamentablemente para la toda Colombia verdaderamente favorable y amigable. Que es lo que ha sucedido. El gran titular es el siguiente: en ese informe se ven cosas que ya sabíamos, que Daniel Sancho le da un puñetazo de un Arrieta, que se produce una discusión previa, que precisamente pues da lugar a esa pelea, que Daniel Sancho pues le da un puñetazo que hace que un Arrieta caiga de espaldas y se golpee a la cabeza con el lavabo. No nos sorprende eso, ojo. Lo que nos sorprende es lo que viene a continuación, y es que lo que sucede a continuación puede cambiar el devenir de Daniel Sancho y su futuro. La novedad
es que existe un vídeo íntimo de carácter privado de carácter sexual de Daniel Sancho con el que Edwin Arrieta le amenazaba para hacer daño a sus miembros más cercanos, a sus familiares, a la reputación de su familia, diciendo que eran famosos. Y Daniel Sancho les quiere proteger, les quiere mucho, y quizás por ahí viene esa decisión de acabar con la vida. O motiva esa pelea. Porque digo que esto puede cambiarlo todo, porque aquí se ve que quizás no hay premeditación. Yo no digo que no la haya, pero quizás se puede demostrar que no la hay, que simplemente es fruto de la pelea por lo que acaba sucediendo todo lo posterior. Se ve que Daniel Sancho efectivamente está amenazado, y lo verdaderamente dramático en toda esta historia es que este es el informe que se va a presentar al juez y a la fiscalía. Es decir, sobre esto se va a juzgar a Daniel Sancho, no sobre todo lo anterior. De hecho, este propio informe que supuestamente esta periodista de televisión española ha visto en sus manos, que también es llamativo que se filtre en este tipo de cosas antes de que el propio fiscal lo tenga, que la policía filtre de alguna manera ya la corrupción. La sombra de la duda sobre la corrupción tailandesa ha empezado a defenderse. No podemos olvidar que dijo que ha sido apartado, que 30 policías a su cargo han sido detenidos por cosas que no tienen nada que ver con el caso. Pero todo eso, lógicamente, hace sembrar ciertas dudas, y además a todo esto, aparte de que en ese informe dicen pues eso, que existen coacciones por parte de Daniel de Edwin Arrietas a Daniel Sancho, lo cual cambia la película lamentablemente. Para la familia de Edwin Arrieta, también se ha podido conocer que hay cosas que dijeron en esa rueda de prensa que no están probadas, que no están demostradas dentro de ese informe final. Que es lo que ha sucedido exactamente, pues, que por ejemplo detalles como esa camiseta perforada a la altura del corazón, en la que aparece la policía tailandesa en rueda de prensa, y te dice no, es que había una aquí, le clava un cuchillo, sacan el cuchillo, y el hueco, y todo no está en el informe porque no lo sabemos, pero eso que se dijo en esa rueda de prensa no se ajusta a la verdad, y eso lógicamente es llamativo, porque de alguna manera hace generar ciertas dudas en torno a la policía tailandesa, y lo que nos ha contado hasta el momento, aparte de ese video, que como te digo, su medio de carácter íntimo, que han podido probar, que han podido presentar ante el juez y el fiscal. Lo van a hacer próximamente, no sabemos si ha salido del móvil de ninguna Arrieta. Yo creo que no ha aparecido del móvil de Daniel Sancho, del que se decía que tampoco habían encontrado absolutamente ninguna amenaza. Y ahora, sorprendentemente, si hay una amenaza, lógicamente muchos van a pensar, oye, ¿qué está sucediendo aquí? Hay corrupción, hay dinero de por medio. Ha habido una trama aquí de soltar millones para que esto suceda. Es desde luego una gran incógnita. Pero lo verdaderamente llamativo es que la policía tailandesa, algunas de las cosas que nos vendió como evidencias, no se ha atrevido a sostenerlas ante el juicio, ante la fiscalía. Por algo será. ¿Por qué motivo? Porque ese informe, desde luego, dice algunas cosas muy favorables. De hecho, lo que dicen los periodistas que estaban en ese programa de televisión de la cadena pública es que este informe policial parece que lo ha escrito la mismísima defensa de Daniel Sancho, el mismísimo casi Marcos García Montes, es decir, que es muy favorable para Daniel Sancho. Por si pensabas, bueno, ¿y qué pasa? Porque hay un video íntimo. ¿Qué pasa? Porque hay coacción en Edwin Arrieta supuestamente a Daniel Sancho. Pues sucede mucho, porque todo esto se movía en torno a la premeditación, y cada vez la premeditación parece que va desapareciendo incluso de ese informe final que va a presentar a la policía tailandesa. Insisto, todavía no la han presentado al fiscal y al juez, y sobre eso se va a juzgar a Daniel Sancho. Entonces, si no hay premeditación, no hay pena capital. Si no hay premeditación, probablemente no hay cadena perpetua, y si no hay premeditación ni nada, se demuestra que fue algo fruto de esa pelea, que fue en el momento que no hubo planificación previa, porque también la prensa española confirma que ese cuchillo que compró Daniel Sancho un día antes no lo utilizó en esa noche. Es decir, hay mensajes opuestos. Es decir, Daniel Sancho compra bolsas, comprará un montón de cosas, parece ser que dedicadas a eso, pero luego algunas cosas como el arma no la utiliza.
utiliza otra entonces claro de ahí. Quizás se desprende que no habría premeditación. Yo no digo que no la haya. Ojo, que algunos decís. Es que estáis blanqueándome en el Sancho. Yo creo que no he balanceado a Daniel Sancho nunca, pero lo que te digo es lo que podría suceder. Y claro, no quiero llevar a nadie engaño cuando se juzga a Daniel Sancho, y a lo mejor salga con una pena muy inferior a lo que se ha hablado anteriormente. Y es que de repente, de alguna manera, la policía tailandesa se ha llevado, ha dado marcha atrás en todos los sentidos. Ni siquiera ha reconocido algunas cosas que ya decía que tenían probadas, como esa putada en la que enseñaba la camiseta. Y de repente desaparece, porque no ha aparecido el cuerpo, porque no ha aparecido el tórax, es decir, que es lo fundamental. Y claro, en ese video de carácter íntimo pues se juega todo va a estar en torno a ese video íntimo en el que pues se amenaza a Daniel Sancho y a su familia, y parece ser que precipita un poco las cosas. Y claro, esto es muy, pero que muy favorable para Rodolfo Sancho, para Marcos García Montes y para toda la defensa Daniel Sancho, porque aquí la película cambia por completo. Y lógicamente hay que decirlo, es decir, ese informe final por error garrafal de la policía quizás es muy, pero que muy favorable para Daniel Sancho, y nada recomendable para las familias de Arrieta.